llamado al ver que todo viene de nuestro Señor, le hemos puesto también Hechos de Jesucristo, ¿sí? Hemos visto así este libro, cómo hemos comenzado a apreciar en cada versículo, y nos tiene que llevar a mirar cómo todo lo que se desprende, todos esos dones, toda esa gracia, ese poder, ese favor, el hecho de poder ir y anunciar el Evangelio, el hecho de poder ver tantas cosas a lo largo del libro, si el Señor nos da vida, proviene de Él, proviene de la obra de nuestro Señor, es lo que viene después de eso, lo que empezamos a ver en su crucifixión, en su resurrección, es el resultado de todo aquí, y es conforme al pacto eterno, lo que estaba establecido en la eternidad, en ese Dios trino, en esa comunión tan perfecta y tan preciosa. Entonces, allí en el libro de Hechos, en el capítulo 1, Hechos capítulo 1, hoy vamos a ver por la gracia del Señor el versículo 12 al 14, los versículos 12 al 14, nos dicen así: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Amados hermanos, que el Señor nos guarde y nos lleve a apreciar en este pasaje, en esta porción de las Escrituras, hablemos de la esperanza. Vivamos en esperanza, tal cual como nos habla la palabra del Señor y a lo que hemos sido llamados, ¿sí? Entonces, vamos a orar al Señor rogando que guarde nuestros corazones y, como bien se habló durante toda la mañana, que Cristo sea formado en nosotros. Vamos a Él en oración. Señor Dios y Padre, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, en gran manera. Eres digno, Señor, de recibir adoración, honra y gloria. Y ruego, Señor, que guarde nuestros corazones y que vaya formando, Señor, Cristo cada día en nosotros, su carácter, no el nuestro. Que pueda, Señor, dejar de lado o hacer morir todos los deseos carnales que batallan contra el alma día a día, Señor, y aferrados, asidos, Señor, de tu poder, de tu gracia, de tu fuerza, que es suficiente, Señor, podamos hacer frente y permanecer en pie, Señor, cuando cada día termine, Señor. Pero no confiando aún en nosotros mismos, sino en tu gracia, en tu favor, Señor, y en tu amor. Gracias por ello, Señor, ruego que obres en nosotros y nos permite, Señor, vivir en esperanza, aguardando, Señor, tu regreso. Gracias por todo, en el nombre de Cristo. Amén. Bien, mis hermanos, la última vez que habíamos visto el pasaje de Hechos, nos encontrábamos con la ascensión, ¿sí? El Señor llevando a sus discípulos allí en Betania para darle los últimos mandamientos. Ya durante 40 días Él estuvo hablando con ellos y les compartió acerca del reino. Pudieron disfrutar muchas cosas acerca de Él, con Él mismo, y les da mandamientos acerca de cómo testificar cuando venga el poder del Espíritu Santo. Desde allí donde estaban en Jerusalén, donde iban a recibir dentro de no muchos días, iban a ser bautizados en el poder del Espíritu Santo. Y a partir de allí iban a comenzar a hacer la obra. Vimos cuán necesario y cuán útil es para alguien, para una persona, poder vivir y hacer las cosas en el Espíritu Santo y en Cristo Jesús. Es imposible llevar la vida de un cristiano por mi propia fuerza. Tarde o temprano termino explotando, se saca mi máscara, se ve quién soy. Y gloria a Dios si es así, si puede darse cuenta antes de tiempo y no vivir en un engaño y después correr a Cristo buscando misericordia. Porque el día que persistamos en ese engaño, si alguien persiste en ese engaño y cree que está bien delante de Dios por sus méritos y por sus fuerzas, el día que resucite delante de Dios y esté delante de su presencia, grande será su ruina. Grande será su ruina porque durante toda su vida se confió en usted mismo y jamás puso su confianza en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la esperanza que abrigamos nosotros, aferrados a la justicia de nuestro Señor. Y anhelamos que usted pueda también, amigo o amiga,
aferrarse a los méritos de Cristo. La última vez que vimos acerca de la ascensión de nuestro Señor en los versículos anteriores no era cualquier evento. Hemos visto por las Escrituras que era más que una ascensión. No es que, como hablábamos hoy, no es un diario que leemos, estamos acostumbrados a leer y vemos, mirá, el Señor se está despidiendo, otra vez se está ascendiendo, bueno, ya volvemos a ver este pasaje. No es así de esa forma. Tiene mucho contenido, hay mucha verdad. Encontramos allí el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo diciendo, el día que acontezca esto, que vean todo esto, va a pasar todo esto. Nuestro Señor estaba siendo recibido en gloria, nuestro Señor estaba cumpliendo su palabra de que ahora se iba a ir y se estaba sentando a la diestra del Padre con poder. Se estaba cumpliendo todo eso y que además, dentro de no muchos días, iba a enviar la promesa que Él recibiría del Padre. Todo eso se estaba dando, todo lo que el Señor había anunciado, aún desde el Antiguo Testamento, como venían hablando de nuestro Señor Jesucristo, todo se fue cumpliendo al verlo a Él andar y caminar todo el tiempo que estuvo al lado de los hombres. Todo se veía a la perfección de nuestro Señor andando en su manera de vivir perfecta delante del Padre. Todo se está cumpliendo y aquí no es la excepción en el hecho de ser recibido arriba en gloria. No es un punto más, no es algo más que podemos decir, bueno, esto está bien, ya se fue y ya está. Vimos que no es eso nada más, mis hermanos. Vimos que la vida del creyente no consiste en estar distraído, sino en una diligencia constante, puesto los ojos en Jesús, hasta que Él regrese, y mientras tanto su vida se dedica a hacer lo que su Señor le ha encargado. No distraído. ¿Se acuerdan? Los discípulos estaban mirando hacia arriba y se aparecen los ángeles a su costado, le dicen, varones galileos, ¿qué hacen mirando hacia arriba? Ese Jesús que fue tomado así de vosotros es el que va a volver, así de la misma forma va a volver. Entonces el llamado a modo de una reprensión o un recordatorio de lo que el Señor les había dicho, les dicen, no se queden distraídos en eso, no se demoren en mantener los ojos hacia otro lugar, hacia arriba. Es cierto, Cristo había sido tomado de ellos, pero no tenían que quedarse mucho tiempo así. Es cierto que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y así es como vivimos, pero no a modo de distracción. Así, mis hermanos, estando en esta espera de su regreso, trabajamos y sufrimos oprobios, nos dice Pablo, no por la comida que perece, sino la que vida eterna permanece, también nos dice el Señor, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Entonces, ahí está, aguardamos, como dice Pablo en Tito, aguardamos la esperanza bienaventurada, aguardamos su regreso, su manifestación otra vez, la cual a su tiempo, como dice Pablo en Timoteo, a su tiempo Dios mostrará, a su tiempo el Señor lo hará visible, lo hará notorio. ¿Cuándo? No lo sabemos, mis hermanos. Pero mientras tanto, nosotros tenemos tarea, tenemos responsabilidad para hacer, porque por eso fuimos comprados, no para vivir ya para nuestros propios deleites, sino para aquel que se dio por nosotros en rescate por muchos. Así es como viven, mis hermanos, así es como vivimos nosotros, cada uno de los hijos del Señor, haciendo su voluntad, esperando su regreso. Y en el día de hoy no va a ser la excepción de lo que vamos a ver, y casi en línea de lo que venimos hablando. Vamos a ver un poco más en profundidad en qué consiste o cómo es esa vida que nos marca en el libro de Hechos. ¿De qué vamos a ver en el día de hoy? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Características. Hay un dicho que nosotros tenemos, que encontramos, ¿por qué digo esto? Encontramos en la palabra ese testimonio de cómo vivían los discípulos y cuando nosotros queremos decir que es algo del momento, decimos, bueno, esto es como que está recién sacado del horno, ¿no? Esto está del momento, es ahora. Entonces lo que encontramos en la Biblia, en la palabra del Señor, su testimonio, su manera de andar, su proceder, cómo se conducían, qué es lo que hacían, es un dato fidedigno, es algo digno de aceptar, que encontramos allí, porque es lo más fiel que encontramos de nuestros hermanos, que vivieron por aquel Señor que dio su vida por ellos.
Entonces, no hay otra cosa, no hay otro testimonio. Acá está, mis hermanos, el andar de la iglesia, acá está cómo debemos conducirnos en el día a día, por amor a nuestro Señor. Características puras, mis hermanos, de ese mismo momento, un relato vivo de aquella piadosa conducta ajena, alejada de lo que hoy muchos tuercen, hablando o enseñando acerca de una vida de iglesia que no tiene nada que ver con las Escrituras. Pero nosotros nos vamos a preocupar de que sí, nosotros, cada uno de nosotros, aquellos que pusimos nuestra confianza en Jesucristo, podamos alinearnos a la luz de la palabra. No poniendo nuestra confianza en nosotros mismos, sino en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, en su gracia, en su poder. Miren el versículo 12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y era necesario, pensando en esto, lo que les decía recién, que aquellas palabras de los ángeles a modo de un llamado de atención, era necesario que también que pase eso, para que ellos puedan dejar de tener los ojos en las nubes, para que puedan dejar de mirar al cielo y puedan poner atención a lo que les fue mandado por el mismo Señor momento antes, tiempo antes de ser recibido arriba. Él les había dicho en el versículo en el versículo 1, en el capítulo 1 vimos el primer tratado, O Teófilo. Hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Y el versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el versículo anterior dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén. Tenían que ir a Jerusalén, esperar la promesa del Señor. Le dijo no dentro de no muchos días. No les dijo, miren, de acá 5, 6, 7 días. Dijo, no, dentro de no muchos días. Entonces, ese empujón, vamos a decir así, de los ángeles que les dieron, no se queden mirando al cielo, hagan lo que el Señor les dijo, fue necesario. Y encontramos aquí, y recuerden que ellos estaban en Betania, y ahora Lucas nos está relatando que se encontraban en el monte del Olivar, y este es el monte de los Olivos. Este sitio ya es casi a 1 kilómetro de Jerusalén, ya estaban más cerca de lo que es Betania, ya estaban volviendo de aquel lugar. A partir de allí se marca que vuelven otra vez hacia su lugar, y el hecho de que la Escritura nos remarque esto, nos habla de un cambio en su actitud, en su conducta, en su manera de vivir. La primera característica que vamos a resaltar en esta mañana nos habla acerca de la obediencia. Cuando nos dice volvieron a Jerusalén, eso es lo que tenemos que estar atentos, mis hermanos. Esa es la característica que está con nosotros. Hoy nuestro hermano Leonardo nos compartía, ¿no? Una característica, el amor de Cristo en nosotros. ¿Sí? Es algo que queda marcado, es algo por lo cual el creyente se lo identifica, es algo por lo cual se lo ve vivir, se lo compara con Cristo, se lo ve a Cristo. Y también la obediencia tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con Él. El hecho de que un creyente sea obediente muestra el carácter de Cristo, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz a la voluntad del Padre. Entonces no escapa de lo que se viene hablando también a lo largo de todo este tiempo. Vemos esa característica, el hecho de ellos volver a Jerusalén, volver conforme a lo que se les fue dicho. Y esto va a ser algo, mis hermanos, una evidencia que va a perdurar en ellos. Vamos a ver en las Escrituras, si Dios nos da vida a lo largo del resto de los capítulos, que esta conducta persiste en ellos, está en ellos. Y otra vez, no exaltamos el carácter del hombre, no exaltamos virtudes de hombres. El hecho de que pueda verse en ellos obediencia y otras características más, por ejemplo, lo que se vio anteriormente, el amor, como hemos visto, no tiene nada que ver con nuestras fuerzas, no tiene nada que ver con algo que nosotros podamos producir. Esas virtudes no son nuestras, mis hermanos, no son propias, sino de Cristo.
y su Espíritu Santo morando en nosotros. Mis hermanos, al contrario de lo que encontramos hoy en el cristianismo, esto, lo que vemos en los apóstoles, es contrario a lo que se vive hoy en día. Por eso les dije, estos relatos, estos testimonios tan del momento, tienen que ser una evidencia suficiente, una prueba suficiente para decir, bueno, ¿cómo se conducía la iglesia? ¿A dónde voy? Bueno, vamos a las Escrituras. Vamos a la palabra del Señor. ¿Cómo era su andar? Pero es lejos de lo que hoy se puede estar viviendo en muchos lugares. ¿Y por qué no acá también? No damos corazones. Pero mirando la obediencia que ellos muestran a su Señor, o viven por su Señor, me vienen a mente las preguntas del mismo Señor Jesucristo diciendo, ¿por qué me llamás Señor y Señor y no sé lo que yo digo? Si Él es nuestro Señor, mis hermanos, ¿dónde está su honra? ¿Dónde está la honra que le pertenece? Si es así, si Cristo es nuestro Señor, ¿dónde está su honra? ¿Podríamos fiarnos nosotros de que estamos bien o está todo bien con Dios solo por el hecho de venir regularmente y asistir a la reunión? O cada tanto puedo estar, hoy estoy, mañana no estoy, y si no voy no me importa. Podemos decir que eso es la obediencia que nuestro Señor se merece, esa es la honra que se merece nuestro Salvador, aquel que nosotros le decimos que es Señor. ¿Podemos decir que eso es? Dice Jeremías, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. No por el hecho de asistir a una congregación le garantiza a usted que esté bien con Dios. El hecho de leer las Escrituras no le garantiza de que usted esté bien con Dios. El hecho de poder hacer esto o aquello no le garantiza de que usted esté en amistad con Dios. No hay mérito en ello. Es cierto que el Señor así lo pide y lo encontramos en la palabra, pero no puedo poner mi corazón en eso para justificarme delante de aquel que es justo. Porque no se va a justificar el hombre por las obras. No debemos reducir, mis hermanos, la obediencia a 2 o 3 cosas en nuestra vida. No podemos, no debemos hacer eso. No debemos confiar que decir, bueno, hoy ya vine, marqué la tarjeta y estoy tranquilo. Pero antes de seguir con las características, mencioné esta porque es lo primero que nos encontramos aquí. Volvieron a Jerusalén. Quiero hacer un párate, mis hermanos, y seguir luego con los detalles preciosos de la vida de los hijos del Señor, de un creyente. Pero sí quiero que miremos una comparación que vamos a hacer en las Escrituras detenidamente, y ahí vamos a poder ver nuestro proceder hoy en día por la palabra del Señor, por la conducta que hay en sus discípulos, cómo encontramos en ellos formándose Cristo cada día, y ver si en nosotros también está ese proceder, ese andar. ¿Por qué? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sí? Por eso la palabra del Señor. Para que podamos ver allí el carácter de nuestro Señor y todos los que lo siguieron cada día. Cómo pusieron su confianza en Él y cómo sus vidas se dejó de ver a Pedro, se dejó de ver a Pablo, se dejó de ver a Santiago y se comenzó a ver a Cristo en sus vidas. A pesar de ser hombres del vulgo, le reconocieron de que habían estado con Cristo, nos dice en el libro de Hechos, también más adelante. Entonces esto nos va a llevar a que nosotros desaparezcamos y en nosotros cada uno se vea a nuestro Señor Jesucristo, su carácter. Hay un dicho conocido entre nosotros, yo no sé si en otros lugares se conoce, por lo menos acá en Argentina es muy conocido, y lo decimos a veces de una forma, bueno, yo no lo digo, ¿sí? Pero
pero en unas oportunidades sí lo he planteado o lo hemos escuchado de personas como de una forma muy valiente, muy firmes, y decir, bueno, la esperanza es lo último que se pierde. ¿Sí? La esperanza es lo último que se pierde. Pero resulta que en la mayoría de los casos, cuando todo empieza a desmoronarse, o aún al más mínimo temblor que puede aparecer en nuestras vidas, inmediatamente lo primero que perdió, lo primero que se murió fue la esperanza en nosotros. ¿Sí? Y aún sucede en el caso de cristianos, ¿sí? Que nosotros decimos, sí, el Señor es soberano, el Señor es poderoso, como decía, hoy mis tiempos están en sus manos, Él le ha puesto límites a mi vida, Él es el que tiene el control de todas las cosas, todo lo pongo en sus manos, y sin embargo cuando empiezan a acontecer algo que el Señor en su voluntad está permitiendo y que no escapa a su conocimiento, ya nosotros nos enojamos, nos desanimamos, nos ponemos tristes, ya todo se perdió, ya la esperanza que nosotros teníamos, ¿dónde está? Entonces, me pregunto, ¿esperanza en qué era todo eso? ¿Esperanza en qué? ¿A dónde estaba? Porque si la esperanza está puesta en Cristo, nuestro Señor, y no se mueve de allí, por su fuerza, por su gracia en nosotros, no debería de llevarnos a desestabilizarnos en nuestra manera de vivir. Si es así, de esa forma. No estoy hablando de una persona que es una piedra. No estoy hablando de un robot que no tiene sentimientos. No estoy hablando de alguien que no tiene pecado, mis hermanos. Estoy hablando del hecho de que si decimos tenemos esperanza, ante la primera situación que uno no espera, tiembla, se desestabiliza. ¿Y dónde quedó lo que nosotros decíamos? ¿Dónde está? ¿A dónde está? Dudamos, y todo aquello que sosteníamos con firmeza parece que se pierde y ya no es. Ya no está más. Entonces nuestra confianza estaba depositada en hombre, estaba depositada en cualquier otra cosa y menos en nuestro Señor Jesucristo. Pensando en la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos en el tiempo que estuvieron disfrutando esos 3 años y meses juntos, podemos hacer una recopilación así rápida de todo lo que disfrutaron de ellos, y sé, mis hermanos, que me quedo corto con lo que pueda decir. Pero desde el día que Él los llamó y durante sus próximos tiempos que estuvieron juntos, pensemos, nuestro Señor Jesucristo caminó con ellos, Dios mismo caminó con ellos. Dios mismo caminó con ellos, mis hermanos. Dios mismo habló, tuvo conversaciones íntimas con sus discípulos, con sus amados. Cada uno de ellos lo vieron, compartieron, comieron con Él, durmieron con Él, vieron hacerles señales y milagros. Les hablaba a ellos, a sus discípulos, no les hablaba en parábolas, recuerden esto. Tenían la gracia, la dicha de que eran corregidos por Él ahí, al momento, hey, Pedro, vos, Juan. Tenían esa dicha de disfrutar del Señor Jesucristo ahí. Les hablaba de sus padecimientos en reiteradas ocasiones, los amó, les dio descanso de largo labor, una y otra vez les dio ejemplo de cómo vivir, de cómo servir, les enseñaba, hablaba por ellos, no desconocía todo lo que estaba pasando en el corazón de Judas, pero vemos cómo el Señor se mostró con ellos, cómo estuvo con ellos. Las palabras que, por ejemplo, Él les decía, si ustedes ven ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, Él les empezaba a decir, todavía un poco me veréis. O sea, me van a ver un poco más y no me veréis. Hablando acerca de su ofrenda, de su sacrificio, de su crucifixión. Un poco me van a ver y no me veréis. Y de nuevo me veréis un poco. Me van a volver a ver otra vez. Y me veréis porque voy al Padre. O sea, se iba a levantar, su ofrenda acepta delante del Señor, y se iba a levantar, suelto los dolores de la muerte, y luego iba a ser recibida en gloria. Esas son una de las palabras que encontramos a nuestro Señor Jesucristo hablando a sus discípulos, estando con ellos presente. Tiempo atrás, en el Evangelio de según Mateo, capítulo 16, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. O sea, todo lo que nuestro Señor Jesucristo
iba a hacer no se lo tenía de una forma encubierta. De hecho, él le dice, ya no llamaré más siervos, llamaré amigos, porque los siervos no saben lo que va a hacer su Señor. Sin embargo, ustedes, al ser mis amigos, les estaba dando a conocer todas las cosas. No les hablaba de forma oculta, les estaba revelando todo lo que iba a hacer. No era algo misterioso, no era algo que no sabían, pero les estaba diciendo. Y previo al arresto de nuestro Señor, previo a eso, tiempo atrás, y esto lo hemos podido apreciar con las enseñanzas de Mateo, hemos visto que los discípulos estaban todo con calma, todo con paz. Cada uno de ellos estaban confiados, seguros y tranquilos, porque su Señor estaba a su lado. De hecho, Él los guardaba y de hecho, aún luego de ser crucificado, el poder de Dios los seguía guardando y los cuidaba. Previo a la entrega de nuestro Señor Jesucristo, encontramos a ellos con una ferviente decisión y afirmación al decir que lo iban a seguir a Él hasta la muerte. Y el Señor, con tanta ternura y con tanta compasión, le dicen, de cierto digo que vosotros lloraréis. Ustedes van a llorar y van a lamentar, y el mundo se va a alegrar. El mundo se va a alegrar. Pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor les estaba anunciando y otra vez lo que iba a acontecer. Ellos estaban escuchando todas estas cosas. Eso se encuentra en Juan capítulo 16, ahí nomás. Y el versículo 32 le dice, aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero llegado el momento, mis hermanos, llegado el momento que aconteció lo que el Señor les dijo, llegó ese momento, aquí la hora, viene Judas, le da un beso, lo traiciona, lo entrega, es llevado preso nuestro Señor Jesucristo. Llegado ese momento, cuando todos se escandalizan, contrario a lo que decían, llegado ese momento que Él pasa por cárcel y por juicio, llegado el momento que Él fue crucificado, llegado el momento que Él pasa esas horas angustiantes, que recibe burla, afrenta, y al momento de entregar el Espíritu, allí en la cruz, mis hermanos, allí en la cruz, para los discípulos, para nuestros hermanos, su esperanza pereció. Allí en la cruz se terminó todo para ellos. Allí en la tumba sepultaron también sus esperanzas. Allí se fue todo. Y esto también no tenemos que ignorar el concepto que ellos tenían del Mesías que esperaban. Ellos estaban esperando, recuerden ustedes, un Mesías, un Salvador que pueda librarlos de todo aquel mal pasajero y terrenal que estaban atravesando. Ellos esperaban quien se levante en armas poderosas y pueda destruir a Roma y a sus adversarios y someter todas las naciones bajo ellos. Su gozo, mis hermanos, se perdió. Sus conversaciones eran desalentadoras. Sus motivaciones, su vivir, el hecho de estar unidos en Cristo hizo que se dispersaran. El amarse los unos a los otros, como su Señor los había amado, vaya a saber dónde había quedado. Pero su esperanza pereció allí en ese lugar. Miremos los pasajes y miremos cómo eran estas conversaciones que ellos tenían. Acompáñenme por favor al Evangelio de Marcos, en el capítulo 16. Marcos capítulo 16. Dice el versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Siendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Este era el ánimo. Ahora es cierto, acontece una situación así, no estoy diciendo, por eso que quiero decir, no estamos hablando de piedras, pero acontece una situación así
Y es cierto que en nosotros va a haber tristeza. Es más, el Señor Jesucristo se los estuvo diciendo, esto les va a pasar. Y este es el ánimo que había en el andar de ellos, esto es como estaban. Yendo ella lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Es más, en el Evangelio de Lucas dice que en el versículo 11 del capítulo 24 dice: mas a ellos les parecía locura las palabras y no las creían. Cuando María le dio la noticia de lo que nuestro Señor que nuestro Señor Jesucristo no estaba en la tumba, ellos, todo lo que el Señor Jesucristo, lo que les había dicho, se habían olvidado o no lo creyeron. Todas las palabras que Él les recordó una y otra vez estando con ellos, de repente, ¿dónde estaban? Y dice que les era locura y no creían a estas palabras. Otro testimonio que hay para ver cómo estaba su manera de vivir, lo encontramos ahí en el Evangelio de Lucas. Acompáñenme también ahí en el capítulo 24. Lucas capítulo 24, en el versículo 21. Ustedes conocen este relato, nos habla de aquellos discípulos que iban a aquella aldea llamada Emaús, y la conversación que ellos tienen es desalentadora. Cuando el mismo Señor se les presenta y está velado a sus ojos y ellos no saben qué es lo que estaba pasando, la conversación que el Señor escucha es desalentadora. Es decir, Él mismo le dice: ¿por qué están así de triste? ¿Por qué están hablando de estas cosas? ¿Qué pláticas son estas que tienen? Pero quiero situarme, porque después voy a volver a este pasaje, en el versículo 21. Y lo dice así: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Otra versión que encontré dice, la Biblia al Día se llama así, de 1989, dice que le decían al supuesto forastero: pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimiría a Israel. Es más, ya hace 3 días que esto sucedió. Abrigamos esa esperanza, que era Él. Estaban aferrados, pero ahora, ¿de qué esperanza están hablando? ¿A qué se refieren? ¿Por qué están sus ánimos así, de esa forma, si su Señor mismo les dijo que por un tiempo le iban a ver, por un momento le iban a ver, luego no le iban a ver más, pero después le iban a volver a ver? ¿A qué esperanza se refiere? Juan capítulo 20, vamos a encontrar un poco más. Juan capítulo 20, el versículo 11 dice así: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que él era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. O sea, otra vez es eso el carácter de aquellos que estaban en su entorno, completamente desanimados y desesperanzados, y pensando dónde estaría el cuerpo para buscarlo. De alguien más que se hace menciones, por ejemplo, de José de Arimatea, que esperaba el reino y fue a pedir el cuerpo delante de Pilato. Y también la esperanza se desvaneció, se perdió, al momento que su Señor es crucificado o parte de estar con ellos allí. Las Escrituras, mis hermanos, que provienen de nuestro Señor, de nuestro Salvador, consuelan o tienen que consolar nuestra alma, hermanos, cada día de nuestra vida, hablando. Ellas nos hablan, nos gritan acerca de su poder, de su soberanía, de su eterna misericordia para con nosotros.
Eso debe ser un fortísimo consuelo, sus promesas para nosotros. Pero en varias ocasiones y en varias oportunidades, al igual que cada uno de los discípulos, nosotros, usted, yo, parece como que la esperanza se nos murió y perdimos. Se perdió todo. Aquello que firmemente levantábamos bandera y decíamos esto es así, de repente se desmorona todo. De repente sacamos los ojos de las promesas de nuestro Señor, de sus palabras fieles, y todo se perdió. Es como si Dios estuviera muerto. Es como si Jesucristo no resucitó en cada uno de nosotros. Hablábamos cuando mirábamos este pasaje con mis hermanos y me comentaban acerca de la historia de la esposa de Martín Lutero y una situación que les tocó vivir donde angustiado él estaba cada día afligido por una situación y su esposa se viste de duelo, ¿sí? Se viste de luto. Entonces se acerca y él le dice, ¿por qué estás vestida así de esa forma? Y ella le dijo, bueno, porque Dios murió. Y él enojado le dice, bueno, pero ¿por qué decís eso? Eso es una mentira. Y bueno, así es como estás vos, así es tu manera de vivir, porque estás viviendo como si Dios estuviera muerto, como si Él no hubiese resucitado. Y fíjense ustedes que eso es algo que no tiene sentido, pero nosotros en nuestro comportamiento muchas veces vivimos así, como si Cristo no hubiese resucitado, como si Él no se hubiese levantado al tercer día de esa tumba. Ese es nuestro proceder. Nos olvidamos sus palabras, nos olvidamos su consejo. Y de repente de nuestros labios empiezan a salir palabras de desánimo, palabras que no exaltan a nuestro Señor, tristeza, angustia, desesperación. Y eso es nuestro vivir. El Salmo número 42 nos hace pensar y nos hace reflexionar en esto. Miren, dice el versículo 6 del Salmo 42, Dios mío, dice el salmista, mi alma está abatida en mí. Es cierto, no podemos negar las aflicciones que pueden venir, ¿no? Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? Y eso es lo que pasa en nuestro diario vivir cuando nos encontramos caminando así. ¿Sí? Es como si todos aquellos enemigos que uno nos rodea y aún nuestro propio y engañoso corazón nos dicen, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Como burla. Y aún parece donde más nosotros prestáramos atención a esas cosas que a las palabras y a las promesas de nuestro Señor Jesucristo, que a su obra. ¿Dónde está tu Dios? En forma burlona. ¿Dónde está Él? Sin embargo dice, ¿por qué te abate su alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En ese recapacitar, en ese meditar en las Escrituras, en la palabra del Señor, Él dice, ¿por qué te abate su alma mía y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Sí, pueden venir a nuestro costado o a nuestros oídos esos rumores. ¿Dónde está tu Dios? Y creo que es lo mismo que se le pasó por la cabeza a los discípulos. ¿Dónde está tu Cristo? Ese maestro. ¿A dónde está? Ese que te decía que se iba a levantar al tercer día. Ese que hizo señales y prodigios. ¿Dónde está?
¿Cuántas cosas habrá cruzado por su cabeza? Pero nuestro Señor se levantó victorioso, mis hermanos. Nuestro Señor se levantó victorioso. Amados hermanos, la obra de nuestro Señor Jesucristo, su resurrección da sentido a nuestras vidas, y eso es lo que hablábamos hoy al principio. Le da sentido a nuestras vidas. Miren, Salmo 65, versículo 8 dice: tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Él es el que le da sentido a nuestra vida. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. Él es el que le da gozo a la vida. Su resurrección, el hecho de que se levante victorioso sobre la cruz, Él es el que hace eso posible en nosotros. El hecho de poner nuestra confianza, Él es el que renueva nuestras esperanzas, porque Él es el que se levantó victorioso. Por Él cobra sentido la vida del creyente. Y más allá de que todo esto se vaya corrompiendo cada día, no deja de perder sentido su obra, su persona, su sacrificio. Mis hermanos, sigue siendo precioso a pesar de que todo el mundo se desplome. Nuestro Salvador Jesucristo, mis hermanos, quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, nos dice su palabra. Con su muerte destruyó el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y Pedro dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nos hizo renacer para una esperanza viva, no para una esperanza muerta. Por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El hecho de que Él haya resucitado da esperanza a cada uno de nosotros. Pablo, inspirado por el Señor, dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 13, dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, también Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron, es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gracias al Señor, mis hermanos, por Él. Gracias al Padre por su Hijo Jesucristo, que nos permite a nosotros poner su confianza y nuestra esperanza en aquel Salvador que venció la muerte con poder. Nuestro Señor Jesucristo, cuando se levantó, fue a buscar a los suyos, fue a buscar a sus discípulos y estuvo 40 días, nos dicen las Escrituras, con ellos. Y antes de partir, y esta es la comparación que quiero que hagamos, recuerdan que recién, antes de partir e ir a la cruz, Él compartió con ellos mucho tiempo y ellos vivieron muchas cosas y les dio mandamientos, ¿no? Ahora, está durante 40 días con ellos y está previo también a partir. Y antes de esa partida, mis hermanos, vamos a ver que los discípulos, o el relato que tenemos en las Escrituras, nos hablan de que otra vez comieron con Él, recibieron mandamientos de Él. Es más, algunos tocaron sus heridas, otros tuvieron el tiempo otra vez de volver a contemplarle nuevamente, detenidamente, a su Señor, a su Salvador. Lo pudieron apreciar, lo pudieron tocar, palpar, otra vez. Escucharon sus palabras otra vez, mis hermanos. Les habló del reino, pero ahora ellos lo ven distintos, lo ven de otra forma. Ya lo ven de otra manera, mis hermanos. Y también se va a ir, pero ya no para padecer, sino va a ir a la diestra del Padre. Y eso es lo que acaba de acontecer en los versículos anteriores. Pero ahora, mis hermanos, a partir de ahora, lo que vemos en el libro, en el pasaje de hoy, ya no vamos a encontrar más temores, ya no hay más miedo. ¿Y qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que lo hizo? ¿Qué es lo que hizo diferente de esta partida de nuestro Señor Jesucristo, esa ascensión de ahora?
a tiempo atrás cuando Él partió para ir a esa cruz. ¿Qué es lo que cambió? Porque luego de esa partida, ellos se esparcieron. Y luego de esta ascensión, ellos se mantienen en obediencia, y también va a remarcar algo más las Escrituras, que es en esa comunión, en esa unanimidad. ¿Qué es la diferencia, mis hermanos? ¿Qué es lo que hace la diferencia para que ahora ellos puedan estar alineados a su voluntad? Y es la esperanza. Ahora la esperanza se está alineando donde tiene que estar siempre también nuestra esperanza, en nuestro Señor Jesucristo, en su obra, una vez más. Ahora se está poniendo donde tiene que estar nuestro corazón, o el corazón de los discípulos. No como antes, que esperaban en otras cosas y que era una esperanza puesta en algo del momento. O no comprendían lo que el Señor les estaba diciendo también. Pero ahora está cambiando, mis hermanos, el hecho de que volvieron a Jerusalén, de esperar las promesas, habla de otra actitud en ellos. Miren, es más, ya no estamos hablando de una obediencia, bueno, voy porque vamos a ver qué pasa, a ver si este Jesús que se fue va a ver si cumple la promesa. No encontramos eso. Miren, si ustedes vamos a ir al Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en los últimos versículos del capítulo, dice así, en el versículo 52, ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. O sea, no estamos hablando de una obediencia, el hecho de volver como dudando, como quejándose. No es una obediencia, como nosotros decimos, refunfuñando, ¿sí? Como quejosos, cansados, cargados. No hay acá, no se ve una carga, no se ve queja. Lo están, dice, luego de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. No es que volvemos por si las dudas. No. Y no solamente volvieron, mis hermanos, el versículo 11 y 12 dice, perdón, el versículo 13 y 14 dicen así: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermanos de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hay una actitud, y eso es lo que queremos remarcar, diferente, y tiene que ver con la esperanza. Hay una esperanza viva ahora en ellos. ¿Sí? Hay una esperanza viva. La partida de nuestro Señor Jesucristo de ahora es diferente a lo que fue anterior. Miren, ¿se acuerdan que les dije que iba a volver al relato de Lucas en el capítulo 24? Vamos otra vez ahí, y perdón que los haga ir y volver, pero miren, Lucas capítulo 24, en el versículo 17, miremos la diferencia que hay entre la esperanza que tenían anterior con la esperanza que hay ahora. Miren, Lucas capítulo 24, vamos a mirar desde el versículo 17, ¿sí? El Señor se mete en la conversación de ellos. Ya estaban estos discípulos, para que nos demos una idea, ya estaban caminando a 11 kilómetros de Jerusalén, ¿sí? Ya estaban para allá, ya se estaban yendo. ¿Sí? Ya estaban yendo para allá. ¿Se acuerdan que también inclusive Pedro y otros más habían ido a pescar? 7 discípulos más fueron a pescar. Entonces ya en este momento había otra actitud. Estaban dispersos y el Señor mismo, eso es lo que me llama la atención, su ternura, su compasión, de ir a buscarlos, de ir a afirmarlos nuevamente, ¿no? A lo que Él les dijo. Y uno de ellos dice el nombre Cleofas, es el que está acá. El versículo 17 dice, y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Bueno, después está el versículo que leí. Pero miramos esto con los hermanos. Miren el capítulo 2 del libro de Hechos. Es el mismo relato, pero hay una diferencia. Miren el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios
entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándoles, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hay una diferencia. Hay una diferencia. Ellos estaban tristes, diciendo, ¿no supiste de esto, de lo que le pasó a este varón? ¿No sabías de sus señales, de sus obras y todo eso? Y mirá cómo le entregaron, mirá lo que le hicieron, y hoy ya es el tercer día de todas estas cosas que pasaron. Y de hecho el Señor lo marca y dice, ¿por qué son estas pláticas de esta forma y por qué están tristes? Pero Pedro lo dice de una manera diferente. Viendo que su Señor fue levantado de la tumba, resucitado el tercer día, ya ahora su esperanza, su ánimo, su motivación cambió. Ahora lo ve a su Señor que se levantó, no se lamenta por esos, sino que lo ve que se levantó poderoso sobre aquel enemigo. Ya lo ve diferente, lo ve diferente. Y testifica con esperanza. Esta esperanza viva, mis hermanos, que abrigan los hijos del Señor, tiene características. Y una de ellas es la que comenzamos y la que dijo, bueno, acá hacemos un parte y miramos esto. ¿Qué es lo que origina esto? Y las características que encontramos acá, si bien se mencionan juntas, por ejemplo en el versículo 14 dice, todos estos perseveraban unánimes, pero sí es algo que se puede apreciar conforme a la esperanza que abriga el Hijo de Dios, que la característica que tiene esa esperanza es una, ya se mencionó hoy temprano, el amor de Cristo. Amén, eso es lo que se ve, esa esperanza que tiene, hace que se vea. Ahora la obediencia, también el hecho de la perseverancia, la unanimidad. También dice que estaban con ruegos y oración y ruego. Y la comunión. Es algo que yo les dije, vamos a encontrar a lo largo del libro de Hechos, algo en el cual nuestros hermanos van a persistir y es algo que va a quedar marcado en sus vidas por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Algo cambió en ellos. No fue la misma despedida anterior a la de ahora. Algo cambió. Es algo esencial, mis hermanos, en el andar del creyente. Y a pesar de tener adversidades, como vamos a encontrar, y que también van a atravesar ellos y nosotros vamos a atravesar, vamos a encontrar que ellos con un ánimo constante, y esto es la paciencia, vivían en esa esperanza. Vivían en esa esperanza. A pesar de las adversidades, a pesar de todo lo que pasaba en su entorno, vivían en esa esperanza. Es como poder vivir lo que nos enseña el Salmo 46, si no me equivoco, en nuestro diario vivir. Salir cada día o despertarnos y agradecer al Señor, mis hermanos, por lo que Él hizo, por cuanto se acercó a nosotros y el hecho de podernos haber llevado a Cristo. Leer este salmo, y no lo voy a leer todo, pero ver al principio, Señor, ayúdanos, te lo ruego, a vivir así. Poder decir con total firmeza, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dios, y a pesar de todo esto, cuando termine el día, por la esperanza que tenemos en Cristo, podamos decir, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si hablamos, mis hermanos, de la comunión que ellos vivían, y ya vamos a su tiempo, nos vamos a meter más de lleno en ello, podemos ir a las Escrituras y encontrar en 1 de Juan, en el capítulo 1, y ellos les dicen en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El versículo
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y es algo que perseveran ellos allí. Es algo que se va a notar, mis hermanos, cuando se empiezan, dice que moraban allí, ¿no? En este lugar, en este aposento alto, estaban allí los discípulos. Hay otro pasaje anteriormente que decía que estaban allí reunidos por miedo a los judíos, y ahora ya no. Ahora ya no. Vamos a ver que perseveran en la comunión, en las palabras, en la doctrina de nuestro Señor, en la ley, en la doctrina de los apóstoles, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. En la oración, y nos recuerda las palabras de Pablo que dice perseverar en la oración, velando con ella con acciones de gracia. Y esto es lo que se ve y se aprecia en sus vidas. En unanimidad, en un mismo sentir, una misma fe, un mismo espíritu. Es algo que es una característica de nuestros hermanos allí y también tiene que ser en nosotros o tiene que verse en nosotros hoy en día. No buscando cada cual lo suyo propio, sino los intereses, lo que es de Cristo. Y eso lo dice el mismo apóstol Pablo allí en el libro, en la carta de los hermanos en Filipos. Y él lo dice: nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que también hubo en Cristo Jesús. Ese es el sentir de nuestro Señor. Constantes en la oración. Entonces, mirando este pasaje, mis hermanos, ¿cuál es la esperanza que abrigamos hoy? ¿Cuál es la esperanza que tenemos nosotros? ¿Sobre qué está fundada? En momentos de tribulaciones, todo se desmorona, todo se pierde. En momentos de angustia, como decíamos hace rato, o algo no salió como nosotros esperábamos. ¿Qué pasa con lo que nosotros tenemos, a lo cual decimos esta es mi esperanza? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos, inspirado por el Señor en el capítulo 5, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Vamos a verle cara a cara a nuestro Señor. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo como Él es puro. Nos gloriamos en esta esperanza, dice. Nos gloriamos, nos alegramos de saber que un día vamos a ver a nuestro Señor nuevamente cara a cara, tal cual como Él es. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Y qué hace la diferencia? Esa esperanza por la cual ellos abrigan y se abrazan de ver a su Señor cada día. ¿Cuál es la esperanza que abriga usted que está sin Cristo Jesús, amigo o amiga? ¿Qué esperanza abriga hoy en día? ¿Qué esperanza estás atesorando? ¿A qué te aferraste? ¿Qué te hace pensar que vas a salir ileso de la ira de Dios? ¿Qué te hace pensar que eso va a ser pasado por alto de tu vida, de tu alma, el día que estés delante de tu Señor? ¿Qué hace pensar eso? ¿A qué te aferras? ¿Qué te hace pensar? La Biblia nos enseña que cada uno de nosotros, estando sin Cristo, estábamos ajenos a la ciudadanía, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque si nos aferramos a algo como veíamos al principio de este mundo, algo que nosotros podemos sostener, algo que nosotros decimos, bueno, por mi sabiduría, por mi pensamiento, no voy a llevar a cabo esto, no tiene nada que ver y eso no te va a hacer salir ileso
de encontrarte delante de Dios, el Creador y Juez, aquel que va a juzgar a los vivos y muertos, nuestro Señor Jesucristo. Entonces mi ánimo es a que te arrepientas de esa condición, de estar aferrado a tus méritos, tirarlo a un costado, arrepentirte y correr a Cristo, nuestro Señor y Salvador, en quien sí hay una esperanza viva y le veremos cara a cara. Amén. Que el Señor guarde nuestros corazones, hermanos, y meditemos en esto, en nuestra conducta, que podamos apreciar a la luz de la palabra, miremos esta comparación que hemos hecho y la característica que lleva esta esperanza. ¿Sí? ¿Cómo estamos nosotros delante del Señor y cómo nos andar? Vamos a Él en oración. Amado Señor y Salvador, te doy gracias, Padre amado, por este tiempo. Señor, gracias por tu cuidado y por tratar con cada uno de nosotros y mostrarnos a la luz de tu palabra y llevarnos a pensar en qué ponemos muchas veces nuestra confianza. Perdónanos, Señor, porque de cierto y seguro, Señor, muchas veces hemos confiado en algo que podíamos hacer, en esto o aquello, y hemos sacado los ojos de aquello que es eterno, Señor. Hemos sacado los ojos de ti, hemos puesto nuestra confianza en algo ilusorio, pasajero, efímero. Señor, perdónanos, te lo pedimos. Ayúdanos a poder cada día negarnos a nosotros mismos y, como se compartía hoy, Señor, que el carácter de Cristo sea formado en nosotros. Gozarnos, Señor, contigo. Alegrarnos, Señor, con todo lo que nos permite vivir cada día. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesucristo te damos. Amén.